Estamos aquí un día más y hoy, mientras Instagram, como de costumbre, va llamando a todos los personajes que os apetece estar en directo en esta charla, estamos esperando a Eduardo Cebollada, que ya está por aquí. Vamos a ver si bien, ya me ha mandado con él. Enseguida está en nuestras pantallas y comenzamos a hablar con él. A ver, ha enviado una solicitud, vamos a volver a darle que sí. A ver, Eduardo, Hola, que ya está hablando. ¿se escucha algo? Escuchar se escucha, ver todavía no te vemos, estamos esperando a que Vale, aparezcas en pantallas, pero escuchar ya se te escucha. vale, perfecto, muchas gracias, Pilar. Sí, sí. Bueno, pues nada, ya estás en pantalla con voz, con imagen, con de todo. Bueno, yo no me veo, No te ves todavía. Aquí está ¿no? dando un poquito de vueltas, pero sí que aparece ya tu imagen. Sí que está congelada de momento, Vale, pero bueno, iremos, vamos, supongo que tardará poco en entrar. vale, perfecto. Bueno, pues nada, esperando a que vaya entrando gente, voy a ir comentando que Eduardo para mí es una persona muy especial, porque sí, Ya me veo. sí, ya te veo yo también moverte. Vale, Bueno, perfecto. nada, os comento, os estaba contando que Eduardo para mí es una persona muy especial porque cuando yo hice mi elección a empezar a seguir este camino de de autoconocimiento, de responsabilizarse, de tomar el control de tu vida, bueno, pues la primera persona que allí estuvo fue Eduardo, porque yo hice la introducción a la bioneuromoción con la suerte que tuve que Eduardo fue mi tutor y estuvo Bueno, conmigo pues durante todo el curso. una sincronicidad, ¿no? Que se llama. Sí, entonces, bueno, pues empezar agradeciendo. Ya tú sabes que te lo agradezco, pero te lo vuelvo a agradecer Bueno, muchas porque gracias a ti, Pilar. tu compañía fue pues un detonante a poder iniciar el cambio. Perfecto, me Y alegro mucho. bueno, sí. Aquí sigo en el cambio porque esto Ajá. no se termina nunca, ¿no, Eduardo? Empezamos un día y ya estamos de por vida en Desde, ello. desde luego no se para nunca. Y bueno, pues te lo digo en primera persona, obviamente, que no se termina nunca. Todo lo contrario. Cada día, no sé, te digo cómo lo vivo, ¿eh? Para mí, cada día pues, representa de que no tengo ni idea de nada. O sea, quizá cuanto más experiencia voy teniendo en esto, a veces o muchísimas veces pienso que no tengo ni idea. A veces que bueno, pues me siento así y lo comparto de esta manera. A mí la verdad es que la metáfora que me viene un poco a la mente es como cuando empezamos a estudiar de chiquititos, cuando nos meten al colegio, ¿no? Que dices, ¡ay, qué bien! Ya sé las tablas de multiplicar. Y cuando ya te das esa alegría de que has llegado a ese peldaño, te dicen, no, espérate, es que ahora tienes que multiplicar tres números en vez de dos. Y yo ya había llegado. Y así nos va pasando, igual que nos va pasando en los estudios, pues nos va pasando en el día a día. Cuando ya has, parece que tienes controlado una historia, pues dicen, espérate que ahora te está esperando la otra. En mi caso no. Yo hablo de mi persona, en mi caso no. No es así. En tu caso no te pasa así. No, no. A mí me da la impresión de que cada vez que voy tomando un poquito de conciencia, están a la puerta todos los demás esperando a tomar conciencia también, todos los demás programitas, todas las demás historias. Bueno, habíamos titulado a esta charla El camino hacia la paz, porque evidentemente si ya estuviéramos en paz ninguno estaríamos aquí. Eso te iba a decir, que yo Pero no soy candidato a ese título, vamos. sí, por eso estamos todos, pues bueno, en el camino de llegar no sabemos dónde, pero llegar en paz, llegar al menos tranquilos.
Y una de las cosas que tú sí has comentado y has tratado es que, bueno, pues en el camino, en este camino hacia donde vayamos, hacia donde sea, una cosa muy, muy importante es la gratitud. ¿No es así? Evidentemente. Así es, la gratitud, que en mi caso no la cultivaba. Y muchas veces me olvido de cultivarla, pero entiendo que es primordial y muy importante. Porque de alguna manera lo que estamos haciendo con la gratitud es también apreciar, ¿no? Aquello que somos, aquello que se nos ha dado. Y bueno, es muy interesante, por ejemplo, cuando hablas con personas, me ocurrió una vez hablando con una persona que se dedica a dar para una empresa que trabaja con microcréditos en África y comentaba que lo que vivimos aquí vamos, es el sumum de la abundancia, porque allí, pues por ejemplo, no tienen, carecen de todo, y aquí, pues por ejemplo, nosotros, hablo del caso de España, obviamente, pues tenemos sanidad gratuita, tenemos asistencia social de todo tipo, o sea, vamos, cosas que son primordiales y básicas en lugares que ellos no tienen de nada, nosotros lo tenemos todo. Y no estamos siendo conscientes de nada de esto. Seguimos quejándonos, levanto la mano, yo el primero, seguimos sintiéndonos víctimas de la sociedad, de las personas, de todo el mundo, y al final, como también imagino que comentarás luego, el enemigo somos nosotros mismos. No está en ningún lugar, no está fuera de nosotros, está dentro de nosotros. Somos nosotros mismos, con nuestros propios pensamientos, nuestras quejas, nuestra victimización sobre las circunstancias, sobre aquello que nos ocurre, sobre todo. Entonces, al final, el único enemigo está dentro, está aquí, no está fuera. Sí, sí, fíjate, cuando estabas comentando este ejemplo de pues que nosotros en España pues tenemos muchas cosas, como las tenemos ya de nacimiento, nos vienen de cuna, o sea, la seguridad social, el bienestar, la casa, nos viene de Todo, cuna, pues realmente no lo estamos apreciando. Y me ha venido a la mente cuando el curso de milagros te cuenta que realmente tú eres amor y amor y amor y amor, sin embargo te vas de ese amor para experimentar lo que no es amor para poder valorar lo que ya eres. claro. Sí, sí, al Entonces, final, en relación a lo que tú indicas sobre un curso de milagros, realmente es la abundancia de carencia la que estamos, la queja no deja de ser abundancia de carencia que no nos creemos lo que somos. Empezando por mí, levanto la mano. sí, sí, no, no, O estamos sea, aquí, o sea, si estamos aquí es porque estamos creyéndonos que realmente somos carentes, que realmente somos víctimas, que realmente estamos en el sufrimiento, a pesar de que vayamos dando pasitos hacia lo de, bueno, mira, ya al menos, ya me quejo menos, pero bueno, vivimos bueno, aquí, en este mundo. ya, sí, sí. Yo hablo de mí, ¿eh? O sea, Sí, a sí, sí, veces evidentemente. se me olvida con mucha facilidad, con mucha facilidad. Y la verdad que entiendo que lo que hemos de cultivar es un trabajo mental, al igual que el mismo trabajo mental que hacemos para hundirnos y para quejarnos, pues, pues la misma energía, el mismo trabajo mental lo podemos hacer para entrenar pues precisamente nuestra mente para esto, ¿no? Pues para ver y percibirnos de otra manera. Identificar verdaderamente lo que somos, quiénes somos, que no resulta sencillo y, insisto, yo soy el primero que cae momento a momento, pero sí que voy entendiendo que el camino va por una disciplina mental pues con la gratitud y una disciplina mental con el trabajo sobre sí mismo. Valorar quiénes somos y en vez de clavarnos puñaladas y decirnos cosas horribles, porque al final quien peores cosas se dice a uno mismo somos nosotros a nosotros. Nos pueden decir, nos pueden hacer de todo, pero ese que está aquí durante todo el día, ese es el mayor castigador de todos o el mayor
maestro de todos. Entonces, ahí sería un poco nuestra lección hacia dónde queremos ir, pero obviamente estamos tan habituados a trabajar, sobre todo en decirnos cosas horribles, que lo otro parece que cuesta. Sí, cierto. Además estamos todo el día, tenemos mucha experiencia en eso, desde que nacemos nos empiezan a encaminar y a adoctrinar para vivir ahí en el pobre de mí, aquí que se acaba San Fermín, y nosotros nos lo creemos y seguimos, y una vez que ya estamos un poco adoctrinados en nuestros primeros años de vida, luego vamos en automático, ya no nos planteamos absolutamente nada de lo que hacemos, Sí, tiramos el Pilar, carro para adelante y fuera. pero muchas veces es nuestra excusa para no cambiar. Y vuelvo a levantar la mano, yo el primero, ¿eh? O Sí, sí, sea, sí, sí. buscamos excusas por donde sea y más cuando estudiamos o cuando sabemos, pues, por ejemplo, de la disciplina que nosotros pues, practicamos con clientes o, por ejemplo, en la que yo trabajo como docente. Al final, todos son excusas para no cambiar, porque si aplicásemos el sentido común, que no lo aplicamos, dejaríamos de optar por excusarnos y por verdaderamente ser fieles a nosotros mismos y dotar de sentido común nuestras vidas, que carece de sentido común. Por mucha historia personal que haya detrás, por muchas circunstancias adversas que puedan existir, que obviamente están condicionando y construyendo nuestra psique, nuestra mente, nuestra parte consciente, nuestra parte inconsciente. O sea, como ya sabemos, hay muchas influencias de muchos ámbitos, conscientes e inconscientes, pero luego está la voluntad propia de cada uno si queremos seguir manteniéndonos, pues eso, ¿no? Pues en ese estado de victimización, de quejas, de todo. Y de verdad, insisto, yo el primero que se queja y el primero que al final no quiere cambiar. Y me doy cuenta que soy yo, no es nadie, y todas las excusas que ponga por delante no son válidas. Porque la responsabilidad está en mí, soy adulto. No puedo seguir echando las culpas pues eso, a mi madre, a mi padre, a mis abuelos, a mi vecino, a mi vecina, a mi mujer. No puede ser. Al Esto es lo que final yo es hago. una toma de elección. O sea, cuando tú ya eliges vivir donde vivías o eliges salir de ahí y empezar a tomar el control de tu vida, en mi caso, en mi experiencia, las cosas van cambiando y van cambiando bastante. Cuando tú de repente dices, no, yo hasta aquí he llegado, esto no lo quiero más en mi vida, y eliges tomar una nueva forma de actuar, una nueva forma de pensar dentro de una coherencia de siento, pienso, hablo y hago lo mismo, realmente las cosas empiezan a cambiar, empiezan porque tú realmente estás viéndolo de otra manera. Tú ya estás viendo una coherencia con lo que Sí, haces. sí, pero vuelvo a insistir, ¿eh? Yo hablo de mi caso. Eh, no siempre es así, ¿eh? Si lo ves más No, hombre, claro o lo ves de frente o muchas circunstancias las puedes gestionar que antes no las gestionabas. O sea, antes ni las veías y ahora pues las puedes gestionar, puedes identificar por dónde viene o puedes indagarte o puedes hacer pues simplemente una inversión de pensamiento, qué me quiere decir esta persona, qué me quiere decir esta circunstancia, etcétera, etcétera. Pero estamos tan acostumbrados y tan habituados a esto mismo, de la queja y bueno, ahí muchas veces caemos. Y insisto yo, el primero. Pero sí que obviamente sí tenemos herramientas para gestionarlo, poder ser más coherentes, pero van surgiendo cosas, ¿eh? sí, no, siempre va a ser, es como lo que te decía, cuando tú ya has aprendido las tablas de multiplicar, ahora te vienen los logaritmos. Bueno, Sí. ya contamos con ello ya, o sea, y creo que ya somos conscientes de que cuando tú seas capaz de estar en coherencia con este tema, a la puerta tienes el otro. Sin embargo, ese toque que te da en este tema, yo ya he conseguido ser coherente y lo veo de otra manera y realmente a mi alrededor se manifiesta de otra manera, también es un impulso para seguir adelante, para decir, venga, si esto aquí lo he conseguido, voy con el siguiente. Bueno, sí, pero insisto, el camino.
quizá no estoy siendo muy positivo, ¿no? Pero sí que quiero ser realista y, bueno, hablar sobre todo de mi experiencia, porque cada cual podrá contar su historia y se le habrán resuelto circunstancias de su vida, habrá tomado coherencia en muchas cosas, pero yo insisto de que por la experiencia que yo tengo, sí, pues soy muy consciente de muchas cosas, sé identificar muchas experiencias, sé cómo poder gestionar muchas cosas, pero hay algo ahí dentro que es resistencias, ¿eh? Es Sí, resistencias, sí. Y una cosa es lo que verdaderamente puede aparecer y otra cuando te enfrentas a la experiencia, cuando te tocan cosas, entre comillas, duras, porque para ti pueden ser duras y para mí pues pueden ser una carcajada. O sea, cada quien, su historia personal, sus circunstancias de vida, su experiencia, la adversidad que le pueda tocar, la puede vivir de una manera o de otra. Todo depende de cada persona cómo la viva. Eh, eh, Ostras, hay que enfrentarla, ¿eh? Y muchas veces es tan fácil como dotarle de sentido común. Pero, por ejemplo, enfrentarte, pues, no sé, a tu padre, enfrentarte a tu madre, determinar verdaderamente quién eres en tu ambiente emocional, en tu sistema. A veces te encuentras con resistencias y barreras, pero insisto, la responsabilidad sigue siendo de uno. Y si no las afrontas, por mucho que te pueda parecer que estás haciendo las cosas, si te vuelven a aparecer de nuevo vicisitudes, dificultades, también te vas construyendo, te vas haciendo maestro con todas estas experiencias. Pero si se van repitiendo, ahí te puedes ir cuestionando qué parte crees que has trascendido y verdaderamente qué es lo que no has trascendido. Y es tan simple muchas veces, Pilar, como dotar de sentido común a la vida, que nos falta muchísimo, muchísimo. sí, yo lo que he venido observando es cuando ya empiezas a observar, cuando no vas a ir rodando de cualquier manera y empiezas a observar lo mínimo que puedes observar, es esto que dices tú de que nuestro peor enemigo somos nosotros. Entonces, esos pensamientos que tú estás raca, 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 dándoles y venga, y venga, y venga, y lo estás haciendo de una manera automática, o sea, sí que observas que tienes esos pensamientos, pero no sabes por dónde salir. A mí me ha hecho gracia observar cuando yo me enfrasco en alguno de esos pensamientos, cómo viene alguien de fuera a decírmelo. Entonces Bueno, dices, esto es, atención, ahora ya, párate, que ya no eres tú, que es que encima ya ya, estás proyectándolo fuera y sí, esto ya sí. se está complicando. Vamos a cambiar el pensamiento que lo estás complicando. Sí, bueno, te pongo un ejemplo sencillo y que no tiene nada que ver con lo que tú estás comentando. Por ejemplo, hoy mi experiencia, y hablando de esto que estás comentando tú ahora mismo, he pasado por una calle, he visto un coche específico y digo, ah, mira qué coche más bonito y demás, ¿no? Y he venido a trabajar, estaba con el ordenador y he dicho, voy a mirar este coche, a ver qué coche es específicamente, tal, tal, tal. Pues estaba mirando y yo trabajo justo enfrente de una carretera y entonces estoy en la parte alta y veo pasar los coches. Oye, ¿te quieres creer que he visto 3 coches en ese mismo coche? O sea, Sí, sí, y sí. seguramente pasan por la carretera todos los días y lo veo y todos los días veo el coche aparcado en la calle por la que yo paso. Pero es curioso, cuando focalizas y pones atención en ello, cómo de alguna manera nuestro observador proyecta información, te lo pone delante. Entonces, está muy bien lo que tú decías antes y te pongo este ejemplo para corroborar justamente esto que tú estás diciendo. Como una cosa tan sencilla como fijarte en un coche específico y ya está. Eh, y automáticamente empiezan a funcionar experiencias cuales te corroboran ese pensamiento o se asiente, ¿no? Ese pensamiento. Y si son pensamientos pues, de un calibre o de otro, pues obviamente te van a surgir. Por eso ahí está lo de gestionar
ir gestionándose, ¿no? Pues los pensamientos a través del entrenamiento mental. Obviamente, los pensamientos van a surgir de manera inconsciente. Tenemos esa parte inconsciente nuestra que nos va a traer pues, experiencias, pensamientos, cualquier cosa, cualquier estímulo nos puede traer a... ¿cómo te diría yo? Experiencias anteriores en nuestras vidas, no sé, estás con el ordenador, aparece una imagen, pues no sé, estás consultando un periódico o cualquier cosa, ¿no? Y automáticamente tu mente conecta con lo que tú estás viendo, te trae experiencias, te trae pensamientos e inclusive te puedes hundir en ellos si sus pensamientos están correlacionados con experiencias, vamos a llamarlas negativas, no es que sean negativas ni positivas, sino experiencias, pues por ejemplo, de dificultad, ¿sí? Y entonces, como ahí, empiezas en una rueda y se te va y un pensamiento te lleva a otro y otro a otro y otro a otro y otro a otro. Y si no sabes gestionarlo, que muchas veces no sabemos gestionarlo, entramos en esas ruedas que pueden durar días y horas. Sí, eso es, yo en mis talleres cuando hablo esto que estás comentando tú ahora, la metáfora que les pongo es, pasa un pensamiento por tu mente, imagínate que es una nubecita, la dejas pasar, o sea, no la observas, sino que tú la dejas ahí a libre albedrío. Cuando dejas a libre albedrío, de repente viene otro pensamiento, viene otro pensamiento, y en un momento tienes montada una película y una tormenta Ujú, a base de efectivamente. nubes terroríficas. O sea, ya te has montado la tormenta y simplemente son pensamientos, no está ocurriendo nada, Así absolutamente es. nada. Y tú ya te has montado una película de tormenta, de rayos y truenos, Claro, y ya las llevas. también tenemos que ser muy conscientes que estamos muy influenciados pues bueno, por el inconsciente colectivo que tiene ciertas informaciones, por experiencias de vida pues, de nuestros ancestros, nuestras propias también experiencias de vida. Entonces, todo se va enlazando. O sea, pensemos o rememoremos que tenemos diferentes aspectos en nuestra psique, ¿no? Que son la mente consciente y la mente inconsciente. Y el 95% de nuestra psique, aproximadamente, o más de un 95%, está gestionada por esa mente inconsciente. Entonces, ¿qué informaciones pueden estar afectándonos y que nosotros seamos conscientes de ello, ¿no? Y de qué manera pues, entran a formar parte de nuestro diálogo mental pues todo este tipo de circunstancias pues, que nos pueden llevar no sé, pues lo que digo, ¿no? Entrar en una rueda de pensamientos que no nos favorecen nada. Pero también hay que tenerlos, porque también hay que verlos de frente y saber Sí, claro. qué es lo que pasa por tu mente y decir, ¿esto para qué? ¿No? Y ahí entra pues, lo que he indicado antes, la inversión de pensamiento, para qué yo tengo estos pensamientos, a dónde me llevan. Eso es lo que diríamos, por así decirlo, que es la introspección, ¿no? Indagar en nosotros mismos a través de lo que se presenta frente a nosotros. Porque luego, retomando también un poco lo que puede ser, no sé, las personas que pueden estar aquí, lo que es la conciencia de unidad, esto que aparece frente a nosotros no es por casualidad, sino que tiene que ver con nosotros mismos. ¿No? O sea, resonamos con esta información. Es como el ejemplo que he puesto antes del coche, ¿no? Cómo pones eso en tu mente y automáticamente estás haciendo una proyección y la vida te pone enfrente justamente aquello que tiene que ver contigo. Es un ejemplo perfecto de lo que puede ser lo que es la conciencia de unidad. Entonces, esos pensamientos también tienen que ver contigo, asuntos que no tienes resueltos o circunstancias que a lo mejor estás, que tienen que ver con creencias, que tienen que ver con bloqueos inconscientes. Es decir, hay un cúmulo de informaciones que obviamente pues, nuestra mente no para, está todo el día, todo el día, todo el día. Por eso, poderla gestionar un poco es como cuando montas a caballo, ¿no? El caballo va por un lado, pero lo tienes que manejar, ¿no? Tienes que saberlo llevar. Entonces, pues puede ser una metáfora un poco de cómo va la mente por un lado y cómo de alguna forma tenemos que tomar la decisión también de llevar las riendas, ¿no? Sí, al final también hay que ser un poco compasivo con nosotros mismos, o sea, no estar martirizándonos siempre por tener el mismo tipo de pensamientos, vamos a llamarles catastróficos, porque hay veces que dices, no te preocupes, o sea, tú
tranquilízate, no te unas a esos pensamientos, no los tomes, tómalos como dice Miguel Ruiz, que no los tomes por algo personal, déjalos estar ahí un poco porque muchas veces nuestros pensamientos, como tú bien has dicho, o son de nuestro inconsciente familiar o son de nuestro inconsciente colectivo, ni siquiera son pensamientos que tú hayas metido en tu inconsciente individual. Entonces déjalos un poquito ahí, no te lo tomes a la tremenda y nada, obsérvalo, sigue adelante y sé compasivo contigo, porque a veces eres, o sea, en cuanto dices, es que no hay que tener, a veces te dicen, no hay que tener pensamientos negativos, perdón, no hay que tener Ujú. pensamientos negativos. Y claro, tú te obsesionas tanto que llega un momento en el que si tienes un pensamiento negativo, negativo por llamarles de alguna manera, Ujú. o poco útil, como les suelo decir yo, tienes un pensamiento poco útil y resulta que no te vas a estresar por el pensamiento, pero te estresas porque lo has tenido. Seguimos en la misma rueda. O sea, si al final te vas a estresar porque has tenido un pensamiento que te ha parecido que no era correcto en ese momento, ¿qué más da? O sea, lo que hay que ser es un poco, bueno, pues mira, lo he tenido, ya está, lo dejo aquí aposentarse con las lentejas y luego ya veremos. También es interesante poderlo observar y también permitírselo, porque a veces Claro. con aquello de querer negar pensamientos que consideramos o que catalogamos como positivos o negativos, a veces también hay que tener esos pensamientos y permitirse también estar mal y sobre todo permitírselo desde mi punto de vista para, para poder realizar un aprendizaje. ¿Eh? Porque ya sabemos que aprendemos a ir en bicicleta cuando nos caemos, cuando nos levantamos. Pues lo mismo pasa con diferentes circunstancias de la vida, ¿no? Al final, las caídas en la vida son dolorosas, las circunstancias de vida pueden ser dolorosas, los pensamientos pueden ser dolorosos, pero la gestión puede ir encaminada precisamente pues, a identificar todos esos aspectos como aprendizajes. ¿Eh? Entonces, esta puede ser una perfecta manera de permitirnos esos pensamientos eh, como negativos, ¿sí? Y aprender de ellos. Y aprender qué es lo que te está diciendo, que permitirte esa introspección, permitirte indagar en ti, dónde pueden venir. Es decir, eh, positivo y negativo son dos polaridades que se complementan, pero claro, si negamos la una en favor de la otra, estamos alimentando una y la otra también, a la misma vez que lo estamos alimentando. Muchas veces el pensamiento positivo no deja de ser por evitar el pensamiento negativo, por lo tanto que estamos dándole más poder al pensamiento negativo. Entonces, se trata de permitirse lo uno y lo otro y gestionar esa dualidad, esa polaridad, para vivirla con el mayor equilibrio posible. ¿Sí? Ese Claro, es sería que, un poco lo que yo transmitiría, ¿no? A las personas. sí, porque otras veces nos dicen, vamos a llenar nuestra mente de pensamientos positivos en plan mantra. Yo soy Ajá. maravillosa, yo soy buena, yo soy no sé qué, yo soy no sé cuánto. Y cuando lo estás haciendo desde el, como tú dices, desde el voy a llenar todo de pensamientos positivos para anular los pensamientos negativos, al final el efecto es el mismo. Y claro, al final te dicen, es que no lo entiendo. Yo que hago Reiki, yo que hago yoga, yo que hago no sé qué, que hago, digo 40.000 veces lo buena que soy y ahora me viene esta enfermedad. Dices, bueno, es que no estás gestionando. O sea, es que al final estás tratando de cortar de cuajo esos pensamientos negativos que a lo mejor ese pensamiento negativo, como tú dices, observándolo te va a llevar a un aprendizaje que es necesario para ti en este momento y por eso Claro. de, a lo mejor entraríamos a lo mejor en un conflicto de diagnóstico, no de eso de que te dicen, pues si solamente dices pensamientos positivos, vas a conseguir esto, o si te deshaces de los negativos vas a conseguir lo otro, y te has anclado, te has vuelto a pegar a eso para realmente no o sea, seguir sin coger, como decías tú antes, es una excusa más, una justificación para seguir sin coger las riendas de tu vida, el control de tu vida y la responsabilidad de lo que estás viviendo y cómo lo estás viviendo. Claro, pero ¿desde qué intención interna y verdadera estás? ¿De dónde parten esos pensamientos?
esa intención de pensar en positivo. Pues claro, si tu intención es pensar en positivo, es que realmente lo que estás tratando es de contrarrestar otra parte. Entonces, obviamente, en nuestra experiencia, vamos a vivir, pues justamente nos vamos a encontrar con ese coche que está en nuestra mente, que hemos buscado en Internet, y entonces pues va a aparecer esa experiencia que verdaderamente vaya a corroborar no el pensamiento positivo, sino la intención primera que me ha llevado a tratar de pensar con positividad. No sé sí, si me explico. Entonces, de alguna manera, nosotros somos los creadores de todo ello. Y la vida nos trae la experiencia pues que resuena con nosotros mismos. O sea, insistir de nuevo lo que he comentado antes. Todo lo que aparece frente a nosotros tiene que ver con nosotros mismos. No puede ser nada que no esté diametralmente o directamente en relación con otra persona o con otras circunstancias, sino siempre tiene que ver con nosotros mismos. sí, sí, sí. Que es que eso es impepinable. Eso es impepinable. Lo que pasa es que, claro, ¿cuál es nuestro diálogo interno sobre nosotros mismos? Entonces, ¿de dónde parten nuestros pensamientos? ¿Desde la aceptación, la integración, la creencia en uno mismo? ¿O desde la manifestación de lo mal que me trato a mí mismo con mis pensamientos? ¿O qué es lo que estoy pensando sobre mí a cada instante? Y las experiencias que te ocurren frente a ti. Yo he tenido hace unos meses pues experiencias de este tipo y efectivamente han corroborado mi estado mental durante unos cuantos meses y se hizo presente justamente este tipo de pensamientos en mi experiencia personal. Claro. Entonces, acompaño a cualquier persona a que se observe a sí misma y poder ver qué es lo que tiene en su vida, porque seguramente eso tiene que ver con ella misma. No puede ser por mala suerte, no puede ser por nada. Entonces ahí tenemos una manera, pues como te decía antes, de hacerles dificultades, indagar qué es lo que tiene que ver conmigo esto, ¿no? Y muchas veces, pues yo sé al primero que le pasa, es que a veces necesitamos ayuda o colaboración de otras personas para poder indagar en ello. Y otras veces, muchas veces, es nuestra falta de sentido común. No necesitaríamos mucha ayuda si nuestras vidas verdaderamente fueran dirigidas por el sentido común. Los humanos tenemos poquito. O muchos humanos, levanto la mano, a veces tenemos muy poco. Sí, yo esto que decías de que realmente no puedes ver nada que no esté dentro de ti, yo ponía un ejemplo y el ejemplo que ponía pues en los talleres y las historias es, me iba la sirenita, el cuento de la sirenita. Entonces, la sirenita en un momento dado del cuento de la película, yo no sé si fue del cuento de la película, bueno, la película sí que tengo claro que sí, Uh -huh. encuentra un tenedor. Entonces ella coge el tenedor y claro, como con el tenedor realmente no tiene ni idea qué hacer porque ella no está dentro de su campo mental, lo que hace con el tenedor es ponerse a peinarse con el tenedor. ¿Por qué? Pues porque ella es ese tipo de información. Vamos a tomar el tenedor como si fuese un pensamiento, algo que tú tienes que deberías haber conocido siempre y cuando está dentro de ti. Si no está dentro de ti, tú no puedes conocerlo, no puedes saber que ese tenedor sirve para comer. Entonces nos pasa lo mismo. Si yo estoy teniendo cualquier tipo de sentimiento, cualquier tipo de pensamiento, es porque ese pensamiento y ese sentimiento ya forma parte de mí, ya está en mí. Si no sería imposible, si no, yo con este pensamiento no sabría qué hacer. Claro, Como la sirenita con el tenedor. sí, pero claro, tomando este ejemplo que indicas, también podemos pensar que más allá también de esa información personal que pueda habitar en mí, que pueda pertenecer pues, a mi experiencia previa o a mi inconsciente familiar, también hay un inconsciente colectivo que pertenece a toda la humanidad. O sea, también hay aprendizajes que hay informaciones que van más allá de lo que puede ser puramente pues más tangible o más directo con nosotros a nivel personal y a nivel familiar
Y luego también pues, hemos de pensar pues, que hay informaciones que compartimos con toda la humanidad, ¿no? Es como los campos morfogenéticos, ¿no? Que nos dicen muy bien cómo el cambio de un número X de individuos de una misma especie, cómo este cambio puede afectar de forma significativa y directa al resto de la especie. Entonces, se consideran muchas cosas, pero al final, aterrizándolo a la experiencia más directa de nuestra vida, la reflexión que ha de llevarnos pues, cualquier tipo de experiencia que podamos vivir con dificultad o circunstancias adversas, es poder hacer introspección y decir qué es lo que tiene que ver conmigo, cuáles han sido mis pensamientos, qué ha podido fabricar todo esto, ¿no? Para que yo enfrentarme con esta experiencia. Obviamente se puede indagar porque muchas veces está más en la parte inconsciente y no nos resulta sencillo pues, a las personas poder hacer esa introspección, ¿no? A veces nos falta información o formación. Y luego también vuelvo a apelar de nuevo al sentido común, ¿no? A veces que no solamente tiene que ver con indagar y concretar sobre aspectos inconscientes, sino también con sentido común de nuestras vidas, ¿no? Es decir, nos encontramos con una dificultad y en vez de quejarnos o buscar, no sé, buscar excusas, es tan fácil como a lo mejor pues, pedir ayuda a una persona que puede tener más experiencia, una persona que tenga una referencia. Es decir, muchas veces no pedimos ayuda a personas o no echamos mano de, pues no sé, del sentido común también de tomar decisiones y ejercer nuestra propia responsabilidad de nuestra vida, ¿no? Y bueno, pues se puede apelar a todo esto, ¿no? Pero sobre todo es la introspección, mirar hacia adelante y decir qué tiene que ver conmigo. Y si no sabes qué pasa, pues no pasa nada por quedarse quieto, pasar ese tránsito que para algo ha aparecido en tu vida y que sea un aprendizaje para todos nosotros, la experiencia. Sí, a mí me parece, hay un triángulo para mí que es muy importante, que es separación, miedo, culpa. Cuando nosotros nos creemos tan especiales que no hay nadie que nos puede ayudar porque somos tan especiales y nuestro caso es tan grave y es que no voy a salir de aquí, etcétera, etcétera, estamos separándonos de todo. Ya iniciamos una primera separación de la fuente, estamos aquí ahora separados con, pues eso, con miedo, con unos miedos muy profundos y con una culpa también muy arraigada. En cuanto todos empezásemos de verdad a sentir que somos uno, que no estamos separados, que la fuente de la que todos hemos salido, por llamarle de una manera metafórica, sigue uniéndonos, seríamos más capaces de hacer lo que tú dices, de, bueno, pues si yo estoy aquí y estoy con 80.000 personas más, voy a acercarme a esta otra persona que tengo al lado porque si todos somos uno, la respuesta va a estar en mí y a lo mejor la tengo que ver a través de ella, porque los demás están puestos aquí para hacernos de espejo y es una herramienta maravillosa. Yo en mí no lo veo, pero si lo veo en ti, si lo veo en ti, voy a ver qué me está afectando esto que veo a mí de ti en mí. Sí, efectivamente. Lo que pasa es que estas ideas que son muy bien, luego también tenemos que aterrizarlas a la experiencia cotidiana, ¿no? Y diaria. Y evidentemente, si hay personas a nuestro alrededor, también serán para algo, ¿no? Volviendo otra vez a la conciencia de unidad que tú apelabas antes, obviamente esas personas están ahí para algo y luego está pues ahí nuestra propia responsabilidad y también nuestra perfecta confianza, ¿no? De que para algo están ahí. Podernos apoyar, poder apoyar también a los demás. Es decir, hay una sinergia en todo eso y al final todo es un sistema, no vivimos aislados, porque si estuviésemos perfectamente aislados, pues estaríamos en una cueva y nos volveríamos locos, ¿no? Entonces, todo lo que está a nuestro alrededor siempre puede ser un aprendizaje, puede ser echar una mano, simplemente una conversación, una sonrisa, cualquier cosa aterrizada, ¿no? Aterrizada en nuestra experiencia más inmediata puede resultar perfectamente un gran aprendizaje.
y una respuesta a, por ejemplo, a esa ayuda, ¿no? Porque muchas veces también, por nuestras experiencias vitales de niños, etcétera, etcétera, podemos crecer, ¿no? Crecer, pues, por ejemplo, con desconfianzas, crecer también en nuestro mundo interno, crearnos unas capas como muy... como unas corazas, ¿no? Que ahí no entra nada ni nadie, ¿no? Y hablo en primera persona. Y cómo cuesta deshacer todo eso y verdaderamente pues, poder echar mano de todo eso que la vida te pone alrededor, que no dejan de ser recursos para ti y que muchas veces no los reconocemos, ni les damos aprecio, ni, ni tendemos la mano, ¿no? a que pueda surgir verdaderamente pues esa ayuda que seguramente nos la ha puesto la inteligencia, nos la ha puesto ahí delante. No la sabemos ver porque seguimos ensimismados muchas veces pues, en esa coraza, el no abrirnos a la vida, no abrirnos a otras personas y seguir ahí acorazados y bueno, pues seguir quejándonos, seguir sin respuestas, ¿sí? Y muchas veces también no está en la gestión solamente personal de uno mismo poderse gestionar la vida, sino también permitirse pues, el compartir, ¿no? Compartir la vida porque seguramente también pues, a esa otra persona o a esas otras personas pues también les sirve también el poder colaborar contigo. Entonces, al final son todo también una sinergia porque vivimos dentro de sistemas, ¿no? Y al final, pues gota a gota, pues todos somos parte del mismo océano, ¿no? Y es interesante pues, poder ver esto Sí, y poder has dicho una tender la palabra, mano. has dicho una palabra que para mí es también una clave y es deshacer. O sea, deshacer el camino que has hecho ya dentro de todas estas creencias que has manejado desde que eras pequeño, porque son las que te han enseñado, las que has aprendido, las que ya traías venían homologadas de fábrica, ¿no? Entonces sí que es muy importante el desaprender para poder aprender. Y en este caso ahora vas a aprender, como tú dices, con tu sentido común, en coherencia, con lo que realmente ahora sí que piensas que eres, que antes no pensabas que eras. Porque cuando estamos en modo víctima sufrimiento, estamos negando todo nuestro ser, absolutamente todo. O sea, todo el día es no soy merecedor, no puedo, esto no es para mí. Y estás negando tu verdadera naturaleza, que tu verdadera naturaleza es ser. Claro, lo que pasa que también hemos de pensar que no se es conformado, hemos nacido, hemos conformado nuestra identidad, nuestra personalidad también dentro de un ambiente muy específico, muy concreto. Y ser como somos ha sido un proceso de adaptación a las circunstancias en las que nos encontramos. O sea, uno no se forma una coraza porque sí, o porque quiere formar una coraza, o porque lleva una información de coraza, etcétera, etcétera. Sino también que las circunstancias que había ahí, su manera de poderlas gestionar y afrontar cuando eres niño, cuando las primeras etapas de vida que no sabes o no tienes referencias para poder crecer, al final tu recurso o la manera de poder sobrevivir en esos ambientes emocionales pues han sido pues refugiarte pues perfectamente pues en estos estados, pues por ejemplo vuelvo a insistir con el tema de la coraza pero ¿qué pasa? Que hay, como has conformado tu personalidad, tu identidad dentro de eso que se ha creado para subsistir en ese ambiente emocional, claro, eso lo extrapolamos a nuestra vida adulta. Y entonces seguimos funcionando de esa misma manera. Entonces, no es que queramos o no queramos funcionar así, o que sea mejor o menos mejor funcionar de esa manera. Es que hemos aprendido. Nos hemos conformado de tal manera que nos hemos creado sin sentido común, porque tampoco hemos tenido experiencias para poder dotar del sentido común. Entonces, nuestros recursos, como nos hemos conformado, como hemos conformado nuestra identidad y también nuestra sombra, porque también están los aspectos sombríos que hemos echado a ese aspecto de nuestro inconsciente que está alojado en la sombra,
pues todo eso está ahí confluyendo cuando somos adultos y no entendemos muchas circunstancias por qué nos ocurren o por qué nos comportamos, porque, como tú muy bien decías, pues estamos ahí gestionando esos pensamientos que no sabes cómo afloran, pero al final también todo forma parte de un bagaje, ¿no? De una experiencia. Y muchas veces no tenemos los recursos para haber podido salir de esas experiencias de dificultad y la forma de salir de ahí pues fue pues tener ese tipo de pensamientos, ese tipo de comportamientos o pensamientos que los hemos ido arrastrando, ¿no? A lo largo de toda nuestra vida y que estamos expresando en vida de adultos, inclusive con nuestras parejas, con nuestros hijos, pues todo eso confluye ahí. Pero eso es lo que hemos aprendido. Entonces, lo que tú decías, también un camino de desaprender, pero también un desaprendizaje también consciente y dotado de sentido común. Porque, claro, Sí, tampoco sí, hemos tenido esas herramientas. a mí ahora mismo ya en este punto no me sirve que yo de pequeña me montase una coraza que la haya mantenido de adulta, de adolescente, de adulta. A mí eso ya no me sirve. Eso ya para mí, en mi caso personal y en mi experiencia, es seguir queriendo justificarme y Uh -huh. hacer crónico mi coraza. Y no, 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 yo ahora mismo ya estoy en el punto de yo elijo vivir de otra manera. Yo no elijo vivir ahora desde todos estos resentimientos que yo misma fabriqué. Porque al final tú misma te has fabricado a base de todas las interpretaciones que has hecho de las historias que han ido ocurriendo. Te has fabricado una serie de interpretaciones que no me han sido nada útiles, que me han llevado a tener una coraza, que la coraza al final te ha hecho daño, que has terminado sangrando y que dices, hasta aquí he llegado y se acabó. Y a partir de aquí en adelante, mi vida tiene que ser de otra manera y voy a tomar responsabilidad de mi vida. Y tomo responsabilidad de mi vida desde el amor que podemos conocer aquí en la Tierra o el sucedáneo de amor que podemos conocer aquí en la Tierra, en vez de en base al miedo que siempre he actuado. Entonces, eso ahora está al alcance de muchos, no voy a decir de todos, pero de muchos. Tenemos Google, tenemos Internet, tenemos gente preparada para ayudarnos, tenemos charlas que podemos Uh -huh. escuchar libremente como nos dé la gana, como nos dé la gana, con lo cual ya creo que ha llegado el momento de decir hasta aquí. O sea, ya no me vale el pobre de mí, ya no me vale, mira, que se acaban las fiestas de San Fermín, pobre de mí, no. O sea, toma responsabilidad de tu vida, a ver qué haces ahora con tu coraza, cómo la destruyes, no sé cómo se llama, cuando se evapora. Bueno, no me sale Vale, la palabra. te hemos entendido seguramente. Y oye, empieza a ser responsable. ¿Por qué? Porque a la primera persona que la va a beneficiar esa responsabilidad es a ti. No decir encima que cuando tú cambias y tienes otro tipo de mirada hacia la vida, de repente, al ponerte tú en el sitio que deberías de estar del puzzle, el resto de fichas se tienen que recolocar. Entonces sí que ves un cambio útil, porque cada ficha que se recoloca ya sí que tiene que recolocarse en su lugar. O sea, hablar de heridas de pequeño de las que has comentado, como que una herida de pequeño puede ser que yo, en vez de estar en mi función de hija, me haya subido una generación y esté al nivel de mis padres, pues para que no peleen, para que voy a hacer de marida de mi madre porque mi padre ha estado siempre fuera, o voy a hacer de mujer de mi padre porque resulta que mi madre está a su aire, o incluso lo que es peor, y es subirte no a nivel de los padres, sino ya subirte a nivel de los abuelos y hacer de padre de tus padres. Ahí estás completamente descolocada, tú vas a sufrir porque no es tu sitio, pero es que los demás también. Por poner un Ya, ejemplo, entonces, en cuanto tú vuelves a tu sitio y dices, ¿yo quién soy? ¿Y dónde estoy? ¿Y dónde debo de estar? ¿Y cuál es mi puesto aquí en esta película que he venido a vivir?
Sí, yo lo que me refería con esto de la coraza y de los ambientes emocionales que hemos podido vivir de niños, me refería como un recurso, es decir, poder identificar que eso se ha ido construyendo a lo largo del tiempo y que verdaderamente esa forma de estar gestionando la vida, gestionar las circunstancias, fueron las precisas y las necesarias para poder hoy estar aquí. En fin, es más un reconocimiento y un poner en valor, no el negar o destruir esa coraza, sino el integrar esa coraza. No sé si me explico el matiz. Sí, El matiz no se trata sí, de, bueno, tiene una coraza, hay que romperla, no. Es mirarla de frente, decir, bueno, esto fue lo que pasó y me construí así y no puedo cambiarlo, ¿no? Y bueno, pues a partir de aquí, ¿cuál es mi responsabilidad, como tú decías, y qué es lo que puedo hacer por mí mismo o por mí misma? Pero sí partiendo de que no hay que romper nada, sino hay que integrar esa parte porque ujú, forma parte de ti, forma parte de ti. Porque si la niegas, de alguna manera también la estás echando hacia un lado y sigue estando ahí. O sigue sea, estando ahí. no sigue estando ahí, porque al final te vas a comportar para evitarlo, pero sigue estando ahí. Pero, Sí, es, pero si nos tomamos la responsabilidad también, o sea, no solo de afrontarla, pero también de reconocerla, obviamente cuando la reconoces y la miras en los ojos le quitas intensidad, le quitas fuerza. Ese es el punto desde el que partir, ¿no? También. Eh, y entender que mis comportamientos o mis pensamientos o mis circunstancias de vida actuales que se han ido conformando con todo esto que sucedió con anterioridad, pues bueno, fueron adaptativas para estar hoy aquí. Pero a partir de aquí, como tú dices muy bien, ¿cuál es mi responsabilidad? Pues, por un lado, reconocer que no ha podido ser de otra agradecer, manera volvemos al principio, y a partir de ahí agradecer todo lo que pasó. efectivamente, agradecer esas circunstancias y, y darse cuenta, ¿no?, de que verdaderamente pues fue lo mejor que podía haber pasado, porque si no lo hubiera sido de otra manera. Entonces, eso Ujú. también le quita, le resta fuerza, pero no lo haces para restarle fuerza, sino es para mirarlo de frente a los ojos y no echarlo a un lado, que siga estando ahí detrás la vocecita hablando, aunque te parece que no está, pero sigue estando. Porque lo único que has querido es taparlo, no reconocerlo, romperlo. Es decir, al final estás aplicando una violencia, romperlo implicaría Sí, una por eso te violencia. decía que no me salía la palabra, que no era esa Claro, la palabra, no era es la que palabra que yo quería emplear, está pero perfecto. Está perfecto, Pilar. Pero sí, sería sí, más sí. bien quizá acogerlo, ¿no? Abrazarlo y decir, bueno, Sí. esa parte también soy yo, porque forma parte también de mi identidad. Porque si no, no sería yo, sería otra persona. O sea, forma parte de mí. Entonces, si integramos esa parte, eh, integramos también, nos ponemos en paz también con nosotros mismos, todas esas partes, las que nos gustan o no nos gustan. Y las que no nos gustan, como pueden ser esas corazas y esas circunstancias de vida que hemos podido vivir, si las acogemos, las restamos, las quitamos fuerza y verdaderamente nos hacemos amigos de ellas e integramos y nos ponemos en paz con nosotros mismos y nos aceptamos verdaderamente a nosotros mismos. Porque si no Ujú. está ahí el diálogo ese interno, que hubiera sido de mi vida, pues podría haber cambiado esto, cambiar lo otro, pero eso no lo podemos cambiar. No, Ha nada. sido perfecto para el aprendizaje y aquí donde estamos en este momento. Así es como lo Sí, aquí entiendo yo. pasaríamos pues por toda la charla que hemos mantenido durante este ratito, que sería agradecer, agradecer todo lo que he vivido, porque todo lo que he vivido me ha formado y todo lo que he vivido ha configurado lo que yo ahora mismo soy. Tener un poco de compasión por nosotros y por todas esas historias que nos hemos ido forjando a lo largo de nuestra vida, porque ahora podemos hacerlo de otra manera y tenemos herramientas y fuerza para hacerlo y tomamos la responsabilidad de hacerlo. Y ahora ya, una vez que, como tú dices, ya hemos vivido todo lo que hemos vivido, ¿qué podemos hacer hoy para partir de ahora decir, a partir de ahora mi vida va a cambiar a cómo doy la vuelta a la tortilla? Pues no lo sé. Pilar. No sé. Diría seguir afrontando las circunstancias y tirando hacia adelante. O sea, y si te caes, pues volverte a levantar.
Y si te caes, volverte a levantar. Y si te haces una herida, pues te la curas. Eh, ¿Qué te diría yo? ¿Remedios? Pues no hay. Pero sí que insistiría en lo del sentido común, que como ves lo voy nombrando Sí. continuamente, estar agradecidos a la vida, a todo lo que tenemos, dar lo mejor de nosotros mismos y si aparecen circunstancias adversas que decimos, ¿cómo puede ser si está dando lo mejor? Quizá desde conciencia lo estábamos haciendo, para verdaderamente darnos cuenta si verdaderamente estamos haciendo, estamos dando lo mejor de nosotros mismos o estamos tratando de mostrar lo mejor de nosotros mismos para una intención oculta, ¿no? que está por detrás. Entonces, ejercicios de sinceridad y también abrazar pues esas partes oscuras, ¿no? que todos tenemos, que al final es abrazar la sombra y cuando le abrazas la sombra, la sombra la pones enfrente y deja de tener fuerza. Y bueno, pues afrontar lo que te viene a cada instante. No encontraría yo una fórmula mágica. Sí, pues quizás lo que tú me indicabas y un poco por lo que versaba, ¿no? Que nos hemos estado hablando a través de comunicación, a través de WhatsApp, ¿verdad? Que sobre el tema de la gratitud. Y es verdad, somos muy desagradecidos con la vida, con la suerte que tenemos, dónde vivimos, todo lo que está a nuestro alrededor y que quizá nuestra forma de honrar la vida pues sería dar lo mejor de nosotros mismos y agradecerlo, ¿no? Agradecer todo pues, cada día pues, por la vida, respirar. Hoy en día pues simplemente, ¿verdad? Con las mascarillas que estamos llevando por todos sitios, pues, simplemente ya respirar el aire, el oxígeno. Pues gracias por ello. El sol, ahora me está dando el sol aquí en la habitación donde estoy. A mí también. O sea, que al final las cosas sencillas de la vida, como puede ser eso, tener un techo, tener una familia, tener personas con las que poder compartir la vida, al final tampoco es tan complejo. Son las expectativas que muchas veces nos Sí, es ponemos las verdad. personas y soy el primero, de verdad, insisto, en que se queja, en que, en que no sabe valorar y el que tiene que hacer el ejercicio y entrenar la mente, pues eso mismo, para la gratitud y también para valorarse uno mismo también, ¿no? El tenerse en mayor estima. Muchas veces buscamos la estima fuera de nosotros y estamos dejándonos a un lado. Es un poco lo que yo te podría decir o podría decir a las personas que puedan ver esto. Bueno, pues no sé si se te ha hecho largo, pero se ha terminado la horita. Pues ¿Qué te parece? se me ha hecho muy corto. No soy consciente del tiempo en el que estamos, pero bueno, estoy mirando ahora aquí el Pues ordenador. ya, sí. Pues nada, Pilar, pues muy Pues nada, agradecido de estar contigo, las agradecida. personas que están aquí. No habíamos tenido la oportunidad de hablar. ¿No? Sí, nos habíamos comunicado muchas veces pues, a través de WhatsApp y demás. Y hace años, ¿verdad? Que, Sí, que, que sí, sí, tuvimos sí. la interacción esa a través del curso. A veces me acuerdo de tu historia, de Sí, aquella que, ¿verdad? Fue sí, divertida. cuando me, cuando me escribiste y me Algún dijiste, soy día, Pilar, y digo, sí, sí, sé quién eres. Me acuerdo algún perfectamente. día, Eduardo, por no dejarles con la duda, nos volvemos a contar nos volvemos a juntar en un directo y se lo contamos. Se lo cuentas. Es tu Fue, historia. fue, fue divertido. Sí, no, es mi historia Muy interesante, universal. sí, Le sí, sí. pertenece al colectivo, al inconsciente colectivo. Español. Sí, sí, sí. Bueno, pues Pues nada, nada, lo voy a dejar aquí, entre otras cosas porque, como tú dices, hay que aterrizar y a mí me toca llevar la niña ahora a un pueblo a hacer deporte. muy bien, Así que voy a aterrizar aquí en la tierra otro ratito. Y fantástico. Eduardo, muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo. Gracias a todos los Encantado. que se han conectado. Y nos volveremos a ver. Nos Muy bien, volveremos a ver Pilar. en la charla. Pues sí, un abrazo muy grande, un Feliz beso. tarde. Hasta Feliz pronto. tarde. Chao. Anda.